Pértale, bueno, Sistema de tiro. ni vimos eso. El sistema de tiro ya nosotros sabemos que el sistema de tiro sencillamente, ya lo vimos, lo definimos, el sistema que se utiliza para movilizar los gases de combustión y el aire para la combustión. ¿Ok? Y cuando se tiene un sistema que no se requiere ningún dispositivo mecánico, a eso se le llama sistema de tiro natural. Ahora, ¿por qué el sistema puede fluir sin ningún problema? Bueno, lo podemos ver un poco aquí, que no lo puedo presentar por parte y mostrarlo por parte porque está en PDF y está la lámina completa, no está en PowerPoint. Ok, entonces fíjense. Entonces yo tengo que hay dos columnas, ¿ok? Una columna de aire fresco, la columna de aire fresco, y tengo la columna de aire caliente. La columna de aire fresco, ¿ok?, va a tener la misma altura, puedo tener la misma altura, ¿ok?, que la de aire caliente. Y por supuesto que esa columna, esa diferencia entre esas dos columnas, me va a generar una energía que es la que voy a utilizar para que el fluido fluya. ¿Ok? Esta columna es una columna ficticia. ¿Por qué? Porque esto no existe. Esto es el aire completo. ¿No es así? Entonces, por esa razón, entonces lo que disponemos acá es una energía que la puedo calcular como sencillamente hallando la diferencia de peso entre estas dos columnas. ¿Y cómo hago para hallar la diferencia de peso entre estas dos columnas? Bueno, sencillamente hallo la densidad promedio acá, la densidad promedio acá y la densidad promedio acá, y la multiplico por la altura correspondiente. Ahora, como esto es aire, ¿okay?, y esto es gas, ¿okay?, y vamos a suponer que el gas va a tener prácticamente el mismo valor de R, y todo va a estar ¿a qué presión? A la presión barométrica, ¿okay?, porque la presión atmosférica, la diferencia de presiones que va a existir va a ser muy pequeña entre la presión aquí y la presión aquí. La diferencia va a ser prácticamente nula. ¿Okay? Entonces, lo que voy a tener, esto puedo decir que el R del gas es prácticamente igual al R del aire, y al ser igual el R del gas al R del aire, ¿okay?, al final me queda que el tiro que se va a generar va a ser estos números que aparecen aquí con sus respectivos, para colocarlo en función de la constante, el arreglo dimensional, ¿okay?, respetando la dimensionalidad, ¿okay?, por el inverso de la diferencia de temperatura. ¿Okay? ¿Por qué? Porque al final yo saco
las R de las ecuaciones correspondientes en la división. Y al final me queda que entonces el efecto de chimenea va a ser igual a 0.256 por B por H por la diferencia del inverso de las temperaturas. ¿Okay? Ahora, ¿por qué esto es más o menos? Esto es más o menos, ¿por qué? Porque el efecto, ¿okay?, puede ser que se oponga al flujo de fluido, o puede ser que apoye al flujo de fluido. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que si el flujo va en la dirección hacia arriba, ¿ok?, eso significa que el efecto va en esta dirección, el efecto es positivo. ¿Ok? El efecto es positivo. Pero si el flujo va en la dirección contraria, si el flujo viene en la dirección contraria, eso significa, ¿verdad?, que se opone. Se está oponiendo, ¿ok?, al flujo del fluido. Entonces, por eso voy a tener, ¿okay?, los signos correspondientes. Ok, perfecto. Por lo tanto, entonces, la expresión, ¿okay?, es aplicable para cualquier sitio en donde se conozca la temperatura ambiente y la temperatura del aire caliente dentro del ducto que se esté evaluando. Entonces, si eso lo puedo hacer, ¿okay?, eso significa que para hallar el tiro, ¿okay?, que se está generando, simplemente lo que tengo que hacer es considerar la diferencia de altura y por cada sección, ¿okay?, hacer el cálculo correspondiente. ¿Okay? Perfecto. Entonces, y eso es, por supuesto, en este caso, ¿okay?, no hay ninguna sección que el dispositivo vaya en dirección contraria, el flujo vaya en dirección contraria a el efecto del sistema de tiro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener que va hacia arriba. ¿Ok? Entonces, por esa razón, ¿ok?, no tenemos ninguna situación aquí de cálculo correcto. Ahora, ya tenemos esto. Ahora, pero si yo voy a hacer un cálculo en un sistema como este, ¿okay?, donde voy a tener un ducto vertical, un ducto horizontal, un ducto vertical descendente, un ducto horizontal, un ducto vertical ascendente. Entonces, ¿qué debo hacer? Yo puedo aplicar la ecuación que vimos anteriormente, esta ecuación, a cada una de las secciones. A cada una de las secciones vamos a aplicar las ecuaciones correspondientes. Una a esta sección, una a esta sección, una a esta sección, una a esta sección, una a esta sección. ¿No es así? Ahora, podemos aplicar rápidamente
la ecuación a esta sección que está acá, que es la sección horizontal. ¿Cuánto vale el DS? ¿Ok? El efecto de chimenea en esa sección. ¿Podemos decir de una vez cuánto vale? Sí. ¿Por qué? Porque el efecto de chimenea, ¿ok?, va a depender de H. ¿Y cuánto vale H aquí? Cero. Vale 0 porque no está variando la altura. Entonces, si vale 0, eso significa que DS es 0. ¿Qué significa eso? Que aquí no hay efecto de chimenea. ¿Ok? Aquí no hay efecto de chimenea. ¿Aquí hay efecto de chimenea? Tampoco hay. Entonces, ¿dónde sí hay? Hay aquí, aquí y aquí. Entonces, vamos a verificar el efecto de chimenea que hay acá. Entonces, lo aplicamos y calculo el efecto de chimenea, ¿verdad? Aquí estamos empezando de C hasta D, ¿ok? ¿Dónde está C? Aquí hasta D, o sea, en la chimenea propiamente dicha, ¿ok? En la chimenea propiamente dicha está, ¿ok? ¿Y qué conozco? Conozco la diferencia de altura, conozco la temperatura promedio, conozco la diferencia de altura, conozco la temperatura promedio y ya está. ¿Okay? ¿Por qué? Porque conozco la temperatura exterior también. ¿Ok? Que no está conectada a la chimenea, es verdad, porque el fluido va en esta dirección, ¿ok? Pero aquí está saliendo al ambiente. Por lo tanto, entonces, yo puedo decir que va a salir al ambiente, por lo tanto está en contacto con el ambiente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que está relacionado con el ambiente. Entonces, el efecto de chimenea sería entonces la diferencia, ¿ok?, la diferencia de altura multiplicado por las temperaturas, el inverso de las temperaturas, que sería igual a ¿qué? 1 sobre 250. 1 sobre 250 1 sobre 80. y aquí ¿qué 1 sobre 80. 1 sobre 80. Ah, sí, está bien, perfecto. ¿Por qué 1 sobre 80? Correcto. Porque la temperatura Porque es la temperatura ambiente. Pero Ah, está ok. bien eso. No, falta la altura. No, la altura es 100. 110. Pero está bien. No, ¿cuál es el error? Craso error. Otra vez, termodinámica. ¿Por qué? Porque todo lo que se relaciona con el cálculo de las propiedades tienen que ser temperatura absoluta. en valores absolutos. Entonces, eso significa que aquí yo tengo que meter la presión barométrica en valores absolutos y tengo que meter la que ya está, ¿ok? Y tengo que meter las temperaturas en valores absolutos, Claro. ¿ok? Entonces ahí sí me va a dar entonces acá el punto 33. Profe, Ok. ¿cómo se hizo para que diese 0.0030? 1 sobre 80, pero el 80 en valores en ranking en vez de
Pero hay que Esto que multiplicar, está acá, hay que multiplicarle el Sí, sí, sí. 0.256. B tiene que estar, Presión barométrica. en la presión barométrica tiene que estar en valores absolutos. Pulgadas mercuriales. Bueno, esta fórmula no está también para sistema internacional. Vamos a trabajar en el sistema. Sí, yo la puedo usar en el sistema internacional, pero tengo que cambiarla al sistema internacional. Esto está hecho para sistema inglés. ¿Cuánto es, profesor, el B en valores absolutos? Presión barométrica. La presión barométrica, ¿cuánto es? Una atmósfera. ¿Cuánto es? 14.7 PSI. Sí, 14.7. Un bar. 101.3. O 101.3. Lo más caro. Ok. Ajá. de 110. No era 500 y algo. 180. No, o sea, para pasar la rápido, ¿cuánto? ¿Cuánto tiene que sumar? Ajá. Entonces, Buena pregunta. ya tenemos. Ajá, perdón, ya. ¿Está claro todo? Sí, sí. Ok. Ahora vamos para la siguiente. Este ya sabemos que no hay efecto. Vamos a ver y hallamos el efecto de él. Igualito, calculamos el efecto, pero aquí hay una situación. Que el flujo va en qué dirección? Hacia arriba. Hacia arriba, aquí va hacia abajo, arriba. hacia abajo. No, va hacia abajo. Entonces, si va hacia abajo, ¿qué significa eso? Se supone la salida. Que es negativo lo que voy a usar, que es negativo. O sea que la diferencia, va a ser menos 100 por la diferencia de temperatura. El promedio de temperatura me dicen aquí que es ¿cuánto? 1000 grados Fahrenheit. Entonces va a ser 1000 grados Fahrenheit. Habría que llevarlo a grado Rankine y tengo que compararlo con qué temperatura. Con la del ambiente. Con la del ambiente igualita. ¿Ok? Una pregunta, para ese segmento, o sea, para el segmento de chimenea que estamos analizando tenemos que buscar la temperatura promedio. El promedio. ¿Por qué la temperatura promedio? Bueno, porque fíjense que aquí yo voy a tener una temperatura y aquí yo voy a tener otra temperatura. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo un intercambiador de calor. ¿Ok? Y la temperatura va a ser diferente. ¿Ok? Pero ahí Y no. lo mismo aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? Que bueno, tengo que ingeniármela para hallar, ¿ok?, la temperatura promedio correspondiente. Por ejemplo, si tenemos arriba una temperatura en el punto B y otra en el punto C, abajo, ¿verdad? Nosotros Si yo tengo una temperatura aquí y una temperatura aquí, ¿ok?, yo puedo decir, no, voy a usar una temperatura promedio. Puede ser la media aritmética. se suman las dos y se Es dividen entre posible. Puede ser, pero a lo mejor no es la media aritmética. dos. ¿Ok? Sino que tiene que ser una temperatura representativa. O sea que lo correcto sería trazar la curva de la temperatura, de las gradientes de temperatura a lo largo de la tubería y hacer una integración de esa gradiente. ¿Dónde hicimos eso? ¿Qué hicimos? Eso ya lo hicimos. ¿Dónde? ¿Para calcular qué?
cuando estábamos calculando la densidad media en el elevador. La densidad media en el elevador. ¿Ok? Cuando se estaba calculando la densidad media en el elevador, yo tengo aquí que esto era la densidad en el tope y esto era la densidad ¿qué? La densidad En el fondo. La base. en la base. ¿Cuál era la densidad esa? La densidad del líquido. ¿Cómo se llama esa densidad? La densidad del agua. Del agua, pero Densidad de líquido saturado. líquido saturado. Ah, la temperatura del huracán. Líquido saturado. ¿Ok? Y esta, ¿ok?, no debe llegar a la de vapor saturado. ¿Por qué? Porque se quema. Bueno, entonces es lo mismo, ¿ok?, si yo tengo el ducto. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es calcular la densidad promedio. ¿Y qué hice para calcular aquí la densidad? Lo hice, el promedio, lo hice a través de qué? De relacionar la longitud ¿con quién? Con el volumen específico. O sea, el inverso del volumen específico. ¿Ok? ¿Para qué? Para que me quede la densidad. Y va a ser lo mismo. Bueno, entonces va a ser prácticamente lo mismo, pero no lo vamos a aplicar. ¿Ok? Si ustedes lo quieren hacer, bueno, lo pueden desarrollar en el proyecto y ya saben cómo se hizo aquí, bueno, y lo aplican aquí también para hacerlo. Lo pueden hacer en el proyecto, no hay ningún problema. En dado caso, profesor, nos den algunas dos temperaturas, ¿verdad? Sí podemos nosotros tomar la media aritmética en algunos casos. O se debe desarrollar así. Si tienen la media aritmética, no es lo más conveniente. ¿Por qué? Porque el comportamiento no es lineal en función de la distancia. Okay. No es lineal en función de la distancia. ¿Por qué? Porque va a depender de la transferencia de calor. La transferencia de calor es igual. De este lado, aquí va a depender de la transferencia de calor. Por eso yo pregunto, o sea, ¿no hay una manera de hacer eso a través de integración? De sacar esa temperatura a través de integración. Una forma de hacerlo es integrando. Al final, ¿qué es lo que me queda? ¿Por qué lo llevo a esto? Porque si yo lo llevo a esto, al integrarlo, ¿qué me queda? Revisen los cálculos. Eso se presentó. ¿Qué me queda? Lo que me queda es una integral muy sencilla, que es la integral de un logaritmo. ¿Por qué? Porque me queda integral de b sobre b. Entonces, integrando de b sobre b, desde este b hasta este b, ¿ok? Tengo el logaritmo de eso y de ahí sale la ecuación del cálculo correspondiente. Sí, quedaba, ¿cómo se llama esto?
logaritmo de la densidad del agua sobre Exactamente. la temperatura menos Exactamente. O sea, esa misma función menos 1 por el agua. O sea que eso no pueden echarle la culpa a termodinámica, al profesor de termodinámica que no se lo dio, porque eso lo vimos ahorita. O sea, es como el caso, ¿verdad?, que les conté que le estaba diciendo. Entonces, No, porque Esa fue el cálculo ya con este negativo correspondiente, ya sabemos que sale del negativo. Ok, y me queda este que sabemos que es 0, y luego hacemos esto que aparece acá. ¿Y qué queda? El efecto, que otra vez el efecto de chimenea para esta sección, y para esta sección queda exactamente igual. ¿Okay? Positivo, ¿okay? 50 la diferencia de altura, ¿okay? La temperatura me la dan 1500, la temperatura exterior es la misma, ¿okay? Ahora, ¿qué tiene que ver con el efecto global de chimenea? Si yo tengo el efecto chimenea en esta sección, el efecto chimenea en esta sección y el efecto de chimenea en esta sección, y yo quiero saber el efecto chimenea global, ¿cómo hago? ¿Qué hago? No se puede sumarla subiendo y comparándola bajando. Lo sumo, hago una suma. Ok, el efecto de chimenea sería, partiendo de esto, sumo y sumo. Ok, y en este caso, ¿qué me va a dar? Lo que me va a dar es el efecto total de chimenea. El efecto total. ¿Qué significa ese efecto chimenea? ¿Okay? ¿Qué significa ese efecto chimenea al final? El efecto de chimenea, si yo lo sumo, ¿cuánto me va a dar? ¿Cuánto resultaría acá? ¿Okay? 0,03. menos 0,03. ¿Cuánto? Menos 0,03. Menos 0.33 menos 0.86 más 0.50. Ajá, ¿cuánto resulta eso? Menos 0,03. Le dio eso. Lo sacaron. Dale, hermano. Ah, lo calcularon. Está bien, está bien. Entonces fíjense que Está bien que sea negativo. Pero ahí no sale. Si es negativo no está saliendo. entonces no sale. ¿Y qué significa eso? Nos estamos ahogando en monóxido. No, lo que significa es que yo eso es lo que significa es que yo necesito, ¿ok?, que aquí esté un equipo Un ventilador para el tiro forzado. que me dé un porcentaje de energía adicional. Ahora, si ese valor me da aquí 0, ¿qué significa? No hace falta ningún dispositivo auxiliar, ¿no? Que está en nivel crítico y no va a haber flujo. No, queda estancado eso, ¿no? Porque ahí No. lo mismo necesita forzar. Lo que significa es que para que vaya a haber un flujo, yo tengo que meter También. Igual, un ventilador
para que venza las pérdidas, porque aquí yo no estoy contabilizando pérdidas de ninguna parte. Entonces, ¿por qué? Porque lo que estoy es contabilizando la diferencia de energía. Ahora, si esto me queda positivo, si aquí me da positivo, ¿qué significa? ¿Qué me da? Lo que significa es que yo dispongo una cierta energía, ¿para qué? Para hacer circular el fluido. Y esa energía puede ser, bueno, esa energía puede ser suficiente para hacer circular la cantidad de aire necesaria para la combustión o no. ¿Ok? ¿Está claro? Ok, perfecto. Ahora vamos a la pérdida en los ductos. La pérdida en los ductos, esta es la ecuación que se utiliza o la utilizaron en mecánica de los fluidos. ¿Ok? Adaptada ¿qué? Al sistema de unidades inglés. Entonces voy a tener, ¿ok? Como esto es un gas adaptada al aire, ¿ok? O gases, ¿ok? Voy a tener que el sistema de tiro, el tiro lo puedo calcular, la pérdida la puedo calcular, ¿ok? Por L sobre diámetro hidráulico, por F, por Q sobre 1000 al cuadrado, por B tal sobre TA elevado al cuadrado. ¿Qué es esto que está acá? Factor de fricción. Esto que está acá, esto es el factor de fricción. Es el factor de fricción. ¿Ok? Factor de fricción. ¿Ok? Pero esta ecuación, ¿de dónde proviene? Ecuación que ustedes vieron en Mecánica de los fluidos. Que eso es igual a qué? La pérdida por fricción en un ducto es Eso no es la ecuación de... la ecuación de Darcy. La ecuación de Darcy que me dice que las pérdidas van a ser función de una fracción de quién? Una fracción de la energía que, ¿de qué energía? De la energía cinética. ¿Y cómo aparece ahí la energía cinética? ¿Dónde está la energía cinética ahí? En el caudal. En el caudal elevado al cuadrado. ¿Ok? Y tiene que estar dividido por el área para que me dé la velocidad. ¿Ok? Y tiene que tener la densidad también para que me dé, ¿ok? La condición correspondiente de la dimensión. Entonces, para que me quede la ecuación esa de la ecuación de Darcy. ¿Ok? Ahora, nosotros no vamos a usar, ¿ok? Porque ya se supone que ustedes tienen los cálculos correspondientes suficientes para saber cuál es el factor de fricción que deben emplear. ¿De qué depende el factor de fricción?
Ese no era el número de Reynolds. Del número de Reynolds. Del número de Reynolds. Dependiendo del número de Reynolds, yo voy a tener el factor de fricción. Y el Reynolds depende de qué. Otra vez, Varias cosas. Viscosidad. de La velocidad. la viscosidad, ρ VD sobre mu. ¿Ok? O ρ VD sobre mi. ¿Ok? Entonces tengo ya el factor de fricción y la longitud, ¿ok? Va a depender, el efecto de la longitud va a depender de un factor que tiene que ver con una distancia, y esa distancia que está relacionada con una dimensión que es el diámetro hidráulico. ¿Por qué? Porque el ducto no necesariamente es un ducto de sección circular, puede ser un ducto de cualquier tipo de sección. Entonces, eso significa que tenemos que dividir entre la longitud entre el diámetro hidráulico. Ok, perfecto. Entonces tenemos, de ahí es donde sale esa ecuación. Ok, la presión P, el valor P sería la presión barométrica en pulgadas de mercurio, la L, la longitud del pasaje en pies, DH, el diámetro hidráulico, F, el factor de fricción. En este caso no vamos a usar el factor de fricción calculado en función del Reynolds, sino que lo vamos a fijar, porque ya ustedes saben usar ese diagrama de Moody. Okay. Entonces lo vamos a tener fijo en punto 0,2. Q va a ser el caudal en CFM para usar esta ecuación, la temperatura del fluido, que recuerde el grado Rankine, y El área. el área sería el área de la sección transversal del ducto correspondiente. Esto se aplica para gas o para aire. También se puede utilizar en función de peso. ¿Okay? En función del peso sería la ecuación esta que aparece aquí igual. ¿Okay? Si el ducto es de sección circular, las ecuaciones estas serían las expresiones estas que aparecen aquí. El diámetro hidráulico es el mismo diámetro. Que el diámetro hidráulico es el diámetro. ¿Por qué? Porque el diámetro hidráulico de una sección circular es el diámetro. Ok, perfecto. Y recuerden que las temperaturas tienen que ser en unidades absolutas. Aquí tenemos una tabla, ¿okay? Donde aparecen Los materiales. los materiales que se utilizan para fabricar los ductos, ¿okay? Y los factores de fricción correspondientes, ¿okay? Y las velocidades que se utilizan, ¿okay?
los tipos de fluidos también. Los diseños de los equipos. ¿Okay? Hay fluidos. No solamente para aire o para gas, ¿okay? Sino para vapor. O sea, esto lo deben utilizar ¿para qué? Para el proyecto. Y el proyecto lo deben utilizar. Las pérdidas en la chimenea, ¿okay? Se pueden contabilizar. Las pérdidas en la chimenea se pueden contabilizar usando nomogramas como este, ¿okay? Que en este caso la pérdida de la chimenea es simplemente un ducto que es ahí, la función es sacar los gases al ambiente, ¿okay? Pero no se aísla como tal, ¿okay? Sería muy costoso aislar una chimenea bien, ¿okay? Por lo tanto, entonces va a ser susceptible a que la variación de la temperatura que afecte el comportamiento de la chimenea como tal. Entonces, por eso el comportamiento de la chimenea y la pérdida, la evaluación completa de la chimenea la puedo hacer, ¿okay? No como la evaluación de un ducto, ¿okay? Para hallar la pérdida del ducto y después, sino que la hago completo con la chimenea. Entonces, por ejemplo, aquí tengo, ¿okay? En esta gráfica, que está de este lado, estaría la parte que corresponde, acercarla más para poderlo ver mejor. La temperatura de salida, ¿okay? de la chimenea, la temperatura sería la temperatura de salida, ¿dónde? Acá, esta sería la temperatura de salida, ¿okay? La temperatura de entrada, la temperatura de entrada estaría en estas líneas que aparecen acá. Esta sería la temperatura de entrada, esta es la temperatura de salida, esta es la altura de la chimenea y estos que están acá son los diámetros de la chimenea. Entonces, si yo voy a evaluar una chimenea, por ejemplo, como la chimenea esta que aparece acá, yo necesito la diferencia de altura, la temperatura, por ejemplo, la temperatura de entrada aquí, ¿okay? El diámetro, ¿okay? La temperatura aquí, el diámetro y la altura. Y con eso yo puedo hacer una estimación. ¿Por qué? Porque entro, ¿okay? Con la altura de la chimenea, corto el diámetro, y de aquí bajo, ¿verdad? Bajo hasta cortar la temperatura de entrada a la chimenea. Una pregunta, ¿el diámetro de la chimenea no varía a lo largo de la chimenea? No necesariamente. ¿Y si lo hiciera? Hay
una tendencia cuando se No tiene viviendo en chimenea. Una chimenea. a ver una chimenea, lo que se ve es un cono, pero el cono no es el ducto. ¿Por qué esto es así? Porque eso es estructural. Ahora sí, por ejemplo, ustedes ven una chimenea metálica, no la ven así. Una chimenea metálica la ven así. Y las chimeneas que tienen una reducción en la punta. La chimenea, por ejemplo, si yo veo chimeneas que tienen varios ductos, ¿ok? Entonces yo puedo tener inclusive la parte portante de la chimenea y lo que tengo que voy a evaluar como chimenea es el ducto. Y es posible que aquí al final que yo tengan algún dispositivo ¿para qué? ¿Para qué? Bueno, ¿para qué? ¿Qué sería eso, profe? En la salida. ¿Para qué tendría como una boquilla? Como si fuese un embudo o algo así. ¿Ah? Como si fuese un pico o un embudo. No, como una boquilla para acelerar el fluido. Como si fuese una tobera. Como si así fuese un cono. una tobera. ¿Pero eso para qué? ¿Para que salga el humo y Aumenta la velocidad. Para que la velocidad aumente. ¿Y por qué no hacen entonces eso en toda la tubería, en toda la chimenea? ¿Será que es muy caro? Porque yo voy a tener una pérdida que va a ser función Va a perder presión. de la velocidad. Y en cambio aquí yo quiero que se dé la velocidad porque necesito, ¿ok?, que la velocidad de los gases acá tenga un cierto valor para que los gases salgan por encima, sobre todo si la chimenea está en un centro que tiene edificaciones cercanas. ¿Para qué? Para que los gases no vayan a hacer esto. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que estoy buscando? La dispersión. ¿Okay? Hacer que se eleve lo máximo que se pueda. Exactamente. ¿Por qué? Porque esa es la función de la chimenea. La función de la chimenea es dispersar los contaminantes. Dispersar los contaminantes. Profesor, y yo le pregunto, ¿qué finalidad podría haber aislar la chimenea? Yo aíslo la chimenea. ¿Okay? ¿Para qué? Para que la densidad no cambie. Si la densidad cambia, ¿qué pasa? Si la densidad cambia, si la densidad disminuye, ¿qué pasa? Si la densidad disminuye, mejor. Pero si la densidad aumenta, ¿qué va a pasar?
Va a ser más, que la densidad, si la densidad aumenta, va a ser más difícil. se hace más pesado la columna y se pierde tiro. Entonces, si yo pierdo tiro, ¿okay? Eso significa que al perder tiro significa que yo tengo que meter más ventilación para que los gases salgan. Estoy perdiendo efecto de chimenea. Tendríamos que poner un ventilador. Claro. Y en cuanto a chimenea, ¿hay una guía para cuánto largo tiene que tener la chimenea en función a qué tanto tiro tiene? O sea, ¿cuánto es el tiro, o sea, el positivo que nosotros estamos esperando ahí? Eso tengo que evaluar. ¿Por qué? Porque yo no puedo, por ejemplo, yo no puedo decir, no, necesito, a ver, yo voy a hacer el diseño completo y mi diseño que es vamos a seguir aquí. Ajá. Por ejemplo, yo digo, quito este ventilador y agarro y lo que hago es que pongo una chimenea más grande. Entonces, si tengo una chimenea más grande, yo puedo calcular de qué tamaño va a ser la chimenea. Pero de pronto la chimenea tiene que ser una chimenea de 300 metros. No puede ser. Puede ser. Pero no. Profe, hacemos una de tamaño de Wiz Khalifa. O sea, ¿por qué? Porque lo que... No entiendo. El rascacielos no redondo. Ah, ya, ajá. Entonces no es negocio. ¿Por qué? Porque lo que voy a ahorrarme en el ventilador, tengo que gastarlo en la chimenea. No tiene sentido. Entonces, además, a medida que la chimenea es más alta, el efecto de chimenea se va perdiendo. ¿Por qué? Porque los gases se van enfriando. O sea, que llega un punto que ni siquiera es rentable tener la chimenea. Va a llegar un punto que la chimenea no va a funcionar. Eso sería desperdicio. Va a haber de material. un punto en que la chimenea lo que va a hacer es dispersar los gases. Más nada. No va a tener el efecto de chimenea. Ok. Ya sabemos entonces cómo se calcula el efecto de chimenea. Todo eso. Ahora, si la chimenea que yo necesito, ¿okay?, es una chimenea de 300 metros, eso significa que yo puedo agarrar, si pongo un ventilador de tiro inducido. ¿Qué es un ventilador de tiro inducido? Un ventilador de tiro inducido es un ventilador que toma gases calientes y lo impulsa, ¿okay? Los gases calientes lo impulsa para apoyar, ¿okay?, al efecto de chimenea. ¿Y qué es lo que va a suceder? Esto que aparece aquí, ¿okay?, que fíjense que todo el sistema aparece con una presión por debajo de la presión atmosférica. ¿Okay? Eso pudiera decirse que es bueno. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es muy fácil, ¿okay?, determinar pérdida. ¿Dónde hay pérdidas que se pueden estar originando en el sistema? ¿Por qué?
Porque para determinar pérdida sencillamente ir con un papelito y por todos los ductos y donde se aparece, se pega el papel, ahí hay pérdida, se puede identificar. Pero ¿qué es lo que sucede? Que el diseño mecánico es más complicado. ¿Por qué? Porque el diseño mecánico del ducto es como Cuadrado. a compresión. Entonces, ¿qué significa eso? Que la presión atmosférica va a ayudar a que el ducto colapse. Entonces, no es apropiado, porque es muy fácil que el ducto colapse. Entonces, allí tenemos entonces el detalle, tener un dispositivo de esto con una pérdida muy grande es problemático. Entonces, por eso aparecieron los sistemas de tiro forzado. Forzado. ¿Okay? El tiro forzado, ¿qué hago? En el tiro forzado lo que hago es que agarro aire del ambiente y lo meto, ¿okay?, a presión a la caldera y con una presión suficiente para que llegue a la chimenea y tenga suficiente energía para que pueda salir a la tierra. Okay. Es más práctico eso, profesor, que la utilización Sí, del ventilador. por supuesto, pero ¿qué detalle es esto? Que si yo necesito una cantidad de aire mayor, ¿para qué? Para que la combustión sea más grande. Para que la combustión sea más grande, ¿qué debo hacer? Entonces tengo que meter un ventilador que me dé un tiro mayor, y si me da un tiro mayor, entonces tengo problemas en el diseño de estos ductos, porque están a una presión mayor. Okay. Entonces, estos ductos que están funcionando a una presión mayor, son problemáticos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en contra de eso yo puedo tener esta opción, que es tener un sistema de tiro equilibrado. ¿Qué es lo que hace un sistema de tiro equilibrado? El sistema de tiro equilibrado lo que hace es que yo puedo tener un sistema de tiro forzado, en donde voy a tener un incremento de presión en la entrada, y en la salida pongo un ventilador que va a hacer la función de ayudar al fluido a que salga por la chimenea. Entonces, bajo esa condición, el sistema de tiro equilibrado, lo que se utiliza más en los generadores de vapor muy grandes, compensando el sistema de tiro entre el sistema de tiro inducido y el sistema de tiro forzado. Pero ese es el más costoso, ¿verdad, profe? Es el más costoso, pero es el más apropiado, Es el más apropiado, ¿por qué? Porque si yo voy a llevar, por ejemplo, fíjate que aquí yo necesitaría, por ejemplo, ¿qué tiro necesitaría? Necesitaría 20 de tiro, Entonces, si necesito 20 de tiro, eso significaría el tiro forzado,
necesitaría 20 de tiro aquí. Y necesitar 20 de tiro aquí significa que todo este ducto, todo esto que está acá, tengo que diseñarlo con una presión de 20 pulgadas de agua. Y diseñar el ducto para 20 pulgadas de agua no es lo mismo que diseñarlo para 10 pulgadas de agua. En cambio, si lo hago en la entrada es lo mismo. ¿Okay? Si lo hago en la entrada es peor todavía porque entonces tengo que diseñarlo 20 pulgadas pero de vacío. Y al diseñar en vacío 20 pulgadas, cualquier cosa va a colapsar el ducto. Cualquier cosa va a aplastarse inmediatamente. Profe, ¿y cuáles podrían ser las consecuencias del sistema de tiro forzado? El sistema de tiro forzado es que yo tengo limitada la cantidad de aire que voy a introducir al generador de vapor. No puedo meter una cantidad de aire muy grande. Entonces, para aumentar la cantidad de aire, necesitaría entonces pasar de tiro forzado a tiro equilibrado. Ahora, aquí tenemos un homograma en donde se puede identificar la forma que debe tener las aspas del ventilador, que según el tiro y el caudal que tiene que manejar el ventilador. Entonces, y aquí tenemos, por ejemplo, esto sería el tiro, ¿okay? Esto sería el tiro. Esto sería el caudal, ¿okay? Este sería el caudal y aquí tendríamos la velocidad. Entonces, aquí tendríamos, entonces, que si yo parto de una necesidad de un tiro, que yo parto de una necesidad de un determinado tiro, por ejemplo, para el aire primario. ¿El aire primario cuál es? El aire del ambiente que maneja el combustible. La presión tiene que ser alta. ¿Por qué? Porque es la que necesita el ventilador. ¿Okay? Bajo esa condición, ¿okay? Este es el valor y el caudal, el volumen es este. ¿Okay? El volumen es este. Vamos a decir que estamos hablando de 400. ¿Okay? Metros cúbicos por hora. Pero no importa que no toque ninguna línea paralela, profe. No, porque estos son valores que van consecutivos. ¿Okay? O sea, eso significa aproximado. Esto es 100, esto es 500 y así van sucesivamente. O sea, esto debe ser como 400. Okay. Entonces de aquí voy hacia acá. ¿Okay? Y me empiezo a mover. ¿Okay? Empiezo a mover y dependiendo de la velocidad que yo quiera utilizar, ¿okay? La velocidad que yo quiera utilizar, por ejemplo, si quiero utilizar una velocidad de 1800, ¿okay? Tengo esta velocidad específica y me da este ventilador. Ahora, si yo quiero utilizar un ventilador más grande,
que me quedaría, por ejemplo, este que está acá, pero tiene que ir a una velocidad mucho más baja. ¿Qué significa que va a ir a una velocidad más baja? En vez de 1800 va a 900. ¿Qué efecto va a tener eso? Aquí sí nos dicen La velocidad. Menos velocidad, pero menos velocidad, ¿qué implica? Que yo necesito un motor con una cantidad de polos mucho mayores. Mayor número de polos sería el doble del número de polos para que vaya de 1800 a 900. Pero este tiene unos dobles. ¿Ok? Entonces con ese, con 1800, el número de polos serían ¿cuántos? ¿Ah? 4 polos. ¿Ok? Con 900 serían 8 polos. En el estado inicial, todo eso dice denunciado. Ok. Tenemos acá Y fíjense entonces la forma, a 3. que la forma ya me está diciendo que esto sería un ventilador, ¿ok?, de un diámetro mucho mayor, que el diámetro que puede tener este ventilador. Y por ejemplo, si se va a utilizar un ventilador de tiro forzado, bueno, o de tiro inducido, ¿ok?, puedo escoger cualquiera de estos dos que están acá. Y el número de velocidad específico ya me está dando la forma del ventilador. Repito, esto es lo mismo que se vio en ¿dónde? En Turboman. Aquí tenemos la forma de la curva para ventiladores de igual potencia, o sea, esto sería un ventilador radial completo, esto es tubo axial y así sucesivamente hasta llegar a una propela, ducto de propela. Esta es el comportamiento de los ventiladores, ventiladores centrífugos, dependiendo, ustedes hicieron la práctica. Ahora podemos ver, ¿verdad?, que tiene el sistema de control. El sistema de control, aquí tenemos este sistema de control a la vez, okay, en la entrada, okay, aquí se puede ver las paletas, el motor, okay. Este es un ventilador centrífugo y a la vez curvados hacia atrás. Hacia afuera. ¿Ah? De uno. ¿Sabe por qué es a la vez curvado hacia atrás? Entonces, este también es de a la vez curvado hacia atrás. Este es de un impulsor sencillo. Este es un impulsor de doble entrada. ¿Okay? Entrada por acá, entrada por acá. Aquí tenemos un ventilador de doble entrada con
aquí tenemos el sistema de control del ventilador. ¿Ok? Y aquí tenemos un ventilador de flujo axial. Un ventilador de flujo axial. Con la característica que tiene que los álabes son inclinables. Los álabes son inclinables. Ahora, aquí tenemos, ¿verdad? ¿Cómo puedo controlar el aire? ¿Okay? Estrangulando en los ductos. ¿Okay? Lo puedo colocar con un estrangulador de mariposa, un estrangulador de guillotina, un estrangulador de romanilla, como este, acá, y este que aparece acá, que son de a la vejiga también. Ahora vamos a ver cuál es el efecto que tiene el sistema de control sobre el ventilador. Ahora, si yo tengo el ventilador, borrar esto.